Hola, qué increíble tener la oportunidad de arrancar esta inmersión profunda hoy. Y la verdad estoy fascinada porque vamos a adentrarnos en un relato que, francamente, tiene absolutamente de todo. Sí, de todo. O sea, supervivencia al límite, adaptación bajo una presión aplastante, intriga, unos dilemas morales complejísimos. Es una historia de resistencia humana que parece sacada de un guión de cine, pero cada detalle es completamente real. Totalmente real, sí. Vamos a explorar la historia de la comunidad cristiana evangélica en Cuba y vamos a trazar una línea temporal desde el triunfo de la revolución, allá por 1959, hasta pues los desafíos de la actualidad. Es un viaje súper intenso. Es un tema fenomenal y abarca décadas de una transformación social muy profunda en la isla. Para desentrañar todo esto, nuestro análisis de hoy se basa íntegramente en un documento súper exhaustivo que, fíjate, acaba de ser publicado este año, en 2026. Calientito, salido de la imprenta. Exacto. El texto se titula El desafío de ser cristiano en Cuba. Y bueno, está escrito por un autor que, por razones obvias de seguridad, que ya entenderemos más adelante, utiliza un seudónimo. Firma como un cubano en la isla. Claro, súper comprensible. Fue publicado por la editorial BPP, que tiene sede en Florida. Y te digo, es un relato denso, meticulosamente detallado, lleno de testimonios de primera mano, un análisis histórico muy agudo. Y la misión que tenemos en esta sesión, para quienes nos escuchan, es tratar de entender este fenómeno, que es un fenómeno sociológico y humano extraordinario. O sea, queremos responder a una pregunta central. ¿Cómo logra una comunidad entera mantener su identidad, su ética y su cohesión interna cuando el aparato estatal de un país la considera literalmente un obstáculo ideológico? Esa es la gran pregunta. Sí, y para responder a eso vamos a recorrer diferentes etapas, desde la persecución más abierta, frontal de los primeros años, pasando por tácticas de vigilancia psicológica, hasta llegar a las estrategias de supervivencia frente a la crisis económica de hoy. Pero, a ver, antes de sumergirnos en los detalles históricos, hay una regla inquebrantable que debemos establecer para este espacio. Es importante hacer una pausa aquí para un aviso de imparcialidad que es obligatorio. Sí, totalmente necesario. Porque el documento fuente que estamos utilizando contiene material altamente politizado. Involucra las acciones, las políticas y los métodos del gobierno revolucionario cubano que está asociado históricamente a la izquierda. Así es. Y por otro lado, pues las reacciones, la resistencia y posturas de grupos religiosos y disidentes que a menudo se asocian a la derecha. Entonces, queremos dejar explícitamente claro que en esta exploración no tomamos ningún bando político. Es vital que quede absolutamente claro para nuestra audiencia. No estamos aquí para respaldar, condenar, ni validar los puntos de vista políticos de ninguna de las partes. Ninguna. Nuestro trabajo como guías de esta información es reportar de manera completamente imparcial. Vamos a hablar sobre las ideas, los eventos históricos, las tácticas y los testimonios exactos que están en este material original. Tratamos el texto como una ventana a una realidad específica, y nada más. Exacto, me parece perfecto. Y bueno, habiendo aclarado ese punto fundamental, ya podemos retroceder en el tiempo. El documento nos sitúa en el año 1959. El año del triunfo de la revolución. Ese mero. La revolución cubana, liderada por figuras emblemáticas como Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, triunfa con esta inmensa promesa de erradicar la desigualdad social mediante la instauración de un modelo socialista. Pero, y aquí empieza lo interesante, el texto señala que rápidamente esta nueva visión de país choca de frente con la religión institucional. Y yo me pregunto cómo se gestó ese choque inicial, ¿no? Porque en muchos movimientos sociales a lo largo de la historia, la religión a veces juega un papel de apoyo. Pero aquí el nuevo gobierno veía a la religión no como una fuente de consuelo, sino como un vestigio de la opresión burguesa. Sí, un obstáculo literal. Exacto, un obstáculo para construir al, entre comillas, hombre nuevo. ¿Qué medidas concretas detalla el autor sobre esos primeros años? Pues el Estado implementó cambios sistémicos masivos casi de la noche a la mañana. El autor describe cómo se nacionalizaron sistemáticamente las propiedades de la iglesia. Y no hablamos solo de capillitas, Hablamos de escuelas administradas por religiosos, hospitales enteros e incluso templos enormes que fueron confiscados. De un plumazo. De un plumazo,
Se eliminó de tajo la educación religiosa en los colegios. Y aquí el documento introduce un concepto clave. El Estado comenzó a promover activamente el ateísmo de Estado en todos los niveles educativos e institucionales. Y para quienes no estén tan familiarizados con ese concepto en la práctica, el ateísmo de Estado no es simplemente que el gobierno decida ser neutral, no es un Estado laico. No, para nada. Es una política activa. Significa que el Estado busca eliminar la influencia religiosa de la vida pública y a menudo de la privada, porque exige una lealtad absoluta hacia el proyecto político. Cualquier otro sistema de creencias se percibe como una amenaza. Esa es la definición precisa. Y el impacto de esas políticas fue devastador para la infraestructura de estas comunidades. O sea, al confiscar los bienes inmuebles, perdieron no solo sus lugares de culto, perdieron su capacidad logística para hacer labores sociales, caritativas. Educativas, claro. Exacto. Las misas y los servicios dominicales comenzaron a ser vigilados por las autoridades. La narrativa estatal en los medios retrataba a muchos líderes religiosos como, agentes del imperialismo o enemigos de la revolución. Y el texto fuente incluye testimonios que le ponen rostro a estas políticas, que es lo que hace que la historia deje de ser abstracta. A mí me llamó muchísimo la atención el caso que menciona el autor sobre un líder religioso que trabajaba con jóvenes. Ah, ¿el pastor Juan Carlos Martínez? Ese mismo. ¿Cómo ilustra su testimonio el costo humano de esta transición? Pues el documento detalla que él se dedicaba intensamente al trabajo con la juventud en su congregación, algo que el Estado veía con mucha suspicacia porque competía directamente con la adoctrinación oficial. Según relata el libro, Martínez fue arrestado en repetidas ocasiones y finalmente sentenciado a prisión. ¡Qué fuerte! Muy fuerte. Pero lo que resalta el autor como un acto de resistencia asombroso es que incluso dentro de la cárcel, bajo unas condiciones inhumanas, Martínez se negó a guardar silencio. Siguió predicando. Siguió predicando, compartiendo su fe y eventualmente se convirtió en un líder espiritual para los demás reclusos. Es que esa negativa a ceder el espacio interior es impactante. Y también está el caso de Rosa Elena González. El texto la describe como un evangelista que, en medio de este clima tan hostil, salía a predicar en las calles. Sí, la arrestaban a cada rato. Constantemente. La llevaban a la estación, la procesaban, la liberaban y al día siguiente volvía a la misma esquina a hacer exactamente lo mismo. Y el autor dice que no era solo terquedad, era un rechazo absoluto a aceptar que el Estado tuviera jurisdicción sobre sus convicciones. Y esos casos ilustran una dinámica sociológica mucho mayor. Muestran cómo los cambios repentinos en las estructuras de poder a nivel nacional no se quedan en la macroeconomía o los discursos de la tele. Transforman la vida íntima y las libertades en cuestión de meses. Totalmente. Las expresiones de fe tuvieron que volverse clandestinas, a puertas cerradas, susurradas, en lugar de ser cantadas. Y a medida que avanzamos en la lectura del documento, queda claro que la naturaleza de la persecución evolucionó, porque llegó un punto en el que ya no se trataba únicamente de clausurar un edificio o de meter a alguien preso. No, se volvió mucho más sofisticado. Exacto. El Estado comenzó a emplear una guerra psicológica. Y aquí entramos en un terreno mucho más oscuro, porque el objetivo ya no era solo silenciar, sino sembrar la paranoia desde adentro. Entramos en la era de las sombras, literal. La vigilancia interna. El autor detalla tácticas de infiltración sumamente elaboradas por parte de la inteligencia cubana. Y para entender este nivel, el texto documenta un caso muy revelador en la década de los 80, en una iglesia bautista de La Habana. Sí, esta parte me puso los pelos de punta. Es que resulta que un agente encubierto del Ministerio del Interior se infiltró en la congregación haciéndose pasar por un devoto común y corriente. Imagínate esa situación para los que nos escuchan. O sea, alguien que se sienta a tu lado en el banco de la iglesia, domingo tras domingo, cantando contigo. Sí, y este agente mantuvo su fachada durante un largo periodo. Se ganó la confianza personal del pastor, participaba en los coros, en las actividades sociales, pero su verdadera y única misión era elaborar reportes detallados sobre cualquier discusión interna. Ver quién hablaba de libertad religiosa. Exacto. Detectar posibles focos de disidencia. Y el autor también menciona un incidente, ya en los años 90 en Santiago de Cuba, que demuestra las consecuencias directas de esto. Relata una redada sorpresa en un templo evangélico en pleno servicio dominical. En medio del servicio, ¿sí? Las autoridades irrumpieron, arrestaron a varios líderes clave ahí mismo en el altar.
Y lo trágico de la historia es que tiempo después, la comunidad descubrió que toda la operación fue orquestada gracias al informante interno, alguien que estaba ahí sentado fingiendo ser parte de la familia. Y claro, ese nivel de infiltración plantea un dilema moral terrible para los líderes religiosos de esa época. Frente a esa presión tan asfixiante, sabiendo que en cualquier momento podían clausurar definitivamente la iglesia, algunos líderes tomaron una decisión sumamente controvertida. Muy, muy difícil. Decidieron colaborar con el régimen o participar en comités avalados por el gobierno. Su razonamiento, según expone el texto, era pragmático. Pensaban que ceder en ciertas cosas era una estrategia necesaria para, pues, sobrevivir. Mantener las puertas abiertas. Pero esa decisión tuvo que haber generado un terremoto interno. Porque, ¿qué dice el documento sobre el costo real de esta estrategia? Me imagino que la percepción desde las bases de la gente de a pie debió ser muy distinta. El costo fue altísimo. Generó una fractura profunda. Aunque la intención del líder fuera genuinamente salvar a su institución, desde adentro los feligreses lo percibieron como una traición imperdonable. La confianza, que es el pegamento de cualquier comunidad, se hizo añicos. Se rompió por completo. Sí, el texto describe cómo esto dividió a muchas congregaciones en dos bandos irreconciliables. Los que abogaban por la resistencia total, asumiendo los riesgos, y los que aceptaban la colaboración. El daño psicológico fue inmenso. Y frente a ese panorama, con edificios confiscados, pastores encarcelados, congregaciones infiltradas, la pregunta lógica es, ¿cómo no se extinguió por completo esta comunidad? Y el libro explica que la respuesta fue la metamorfosis. Las iglesias pasaron a la clandestinidad absoluta. Se fueron a las casas. Exacto. Abandonaron los grandes templos y empezaron a reunirse en las salas de las casas particulares. Y el texto resalta algo fascinante. En este nuevo formato doméstico, la dinámica de liderazgo dio un giro totalmente inesperado. Ese es uno de los fenómenos sociológicos más interesantes que documenta el autor. Al trasladar la supervivencia al ámbito doméstico, las mujeres se convirtieron literalmente en la columna vertebral de la resistencia. Y su mérito es doble. Doble, exacto, porque no solo tuvieron que navegar y superar la represión del Estado, sino que tuvieron que enfrentarse al machismo institucional histórico dentro de las propias estructuras religiosas, donde, pues tradicionalmente, el liderazgo era exclusivo de los hombres. Sí, y el libro detalla algunas historias de liderazgo femenino que de verdad son para enmarcar. Menciona lo ocurrido en la provincia de Holguín con la iglesia Luz de Esperanza. ¿Qué pasó ahí exactamente durante esa ola de represión? Pues el autor relata la historia de la pastora Isabel. En un momento de máxima tensión con las autoridades locales, coincidió la fecha del aniversario de su iglesia. En un escenario normal, la lógica te dice, bueno, cancelamos el evento masivo por miedo a arrestos. Claro, no te arriesgas. Pero Isabel tomó una ruta audaz. Organizó el aniversario en absoluto secreto, fragmentando a toda la congregación. Dividió a los miembros para que se reunieran simultáneamente en diferentes casas particulares por toda la ciudad. ¡Wow! Y logró llevar a cabo la celebración completamente por debajo del radar del gobierno. ¡Qué nivel de organización! Y no es un caso aislado. También está la trayectoria de la pastora Ana María en La Habana. El texto narra cómo desde muy joven enfrentó una resistencia feroz de los hombres mayores de su denominación, que no querían aceptar a una mujer al mando. ¿Y ella no se rindió? Para nada. A base de trabajo comunitario y resistencia pacífica, se ganó el respeto de todos. Se convirtió no solo en líder, sino en mentora de toda una nueva generación de mujeres jóvenes. E Isabel, la pastora de Holguín, también fundó un grupo vital de apoyo exclusivo para madres solteras. Y esa mención de los recursos prácticos es fundamental para entender el panorama completo, ¿no? Porque todo este proceso de resistencia clandestina ocurría en medio de una pobreza extrema, una crisis económica paralizante a nivel nacional. El periodo especial y todo lo que vino después. Exacto. Estas congregaciones en las casas, lideradas por mujeres en su mayoría, se transformaron de manera orgánica en auténticas redes de supervivencia material. Y eso nos lleva a uno de los aspectos más pragmáticos del libro. El autor describe iniciativas como el programa Manos Unidas. Porque en un entorno donde las tiendas están vacías, donde el dinero del Estado pierde valor, ¿cómo funcionaba este sistema de apoyo mutuo en las sombras? Pues, ante la escasez, estas comunidades organizaron ferias de trueque internas y sistemas de intercambio continuo. Era literalmente una economía solidaria en miniatura.
Un miembro podía intercambiar arroz por medicamentos para el asma o ropa infantil usada por herramientas. Todo sin dinero oficial de por medio. O sea, ¿la fe dejó de ser solo espiritual? Exactamente. Se tradujo en una red de seguridad social autogestionada. Cuando el Estado fallaba en proveer las necesidades básicas, la red humana lo compensaba. Y ese nivel de escasez nos lleva a un debate ético que Ibro explora con muchísima profundidad. En cualquier país, cuando la economía formal colapsa y no hay comida, la población es empujada naturalmente al mercado negro, a las pequeñas corrupciones cotidianas, solo para sobrevivir. ¿Cómo manejaban los miembros de estas iglesias esa tensión entre la moralidad que predicaban y el hambre, básicamente? Es una tensión constante y muy dolorosa. El texto expone cómo la Iglesia intentaba ser un dique moral. Les exigía a sus miembros mantener la integridad, no robar en sus trabajos estatales, no aceptar sobornos. A pesar de que actuar honestamente era una desventaja económica gigante y un riesgo para la nutrición de sus familias. Y para ilustrar esa fricción, el autor comparte su propia historia autobiográfica. Para mí, esta es una de las partes más reveladoras del texto. Cuenta cómo su familia, antes de convertirse, sobrevivía gracias a múltiples negocios clandestinos. Su madre había sufrido un accidente grave por quemaduras, tuvo que dejar su empleo estatal y abrió una peluquería ilegal en la sala de su casa. Sí, y el propio autor también participaba en esa red de economía sumergida, ¿verdad? Así es. Cuenta que convirtió su cuarto en un cuarto oscuro improvisado. Revelaba fotos de bodas usando químicos que un amigo suyo robaba del hospital público. Además, vendían alcohol casero, leche en polvo del mercado negro. De todo. De todo. Ingresos ilegales, pero muy lucrativos, que les permitían vivir con cierta comodidad. Una estructura de supervivencia clásica allá. Pero el dilema surge cuando deciden adoptar el Evangelio. El autor describe cómo chocaron contra un muro ético. Tuvieron que tomar la dificilísima decisión de desmantelar todos esos negocios. Perderlo todo. Sí, perder su principal fuente de bienestar material para depender de trabajos formales y honestos, alineándose con sus nuevos principios. La fricción de esa renuncia es enorme. Aunque luego lograron emigrar a Estados Unidos, el costo a corto plazo fue brutal. El texto también resalta a personas como Clara. Ah, la madre soltera. Sí, una madre soltera que trabajaba en el sector estatal y rechazaba constantemente sobornos muy atractivos, convirtiéndose en un faro de integridad para su comunidad a pesar de vivir en la pobreza. Es que es una batalla ética diaria. Pero la resistencia de esta comunidad no se limitó a la moralidad. También encontró un cauce poderosísimo a través de la cultura. Cuando no puedes hablar abiertamente de injusticia sin ir a la cárcel, la creatividad siempre burla la censura. El documento dedica una sección fascinante al arte como herramienta de expresión. El arte permite decir lo indecible. El autor documenta cómo se apropiaron de géneros musicales muy arraigados en la identidad de la isla para transmitir su mensaje. El texto da ejemplos maravillosos. Menciona a los nuevos creyentes que tomaron la cadencia del son cubano y le inyectaron letras con sus principios, sonando incluso en espacios seculares. O el rap urbano, con artistas como El Chacal. Usan esos ritmos para lanzar críticas sociales fuertes, fundamentadas en historias bíblicas. Es una forma brillante de saltarse a los censores. También destaca autores literarios como José Luis Cortés. Cierto, sus novelas entrelazan la redención con la dura realidad de las calles. Y esa evolución cultural urbana nos conecta directamente con los retos de la era moderna y las nuevas generaciones. Si observamos el panorama actual que describe el libro, la llegada de la tecnología digital ha reescrito por completo las reglas del juego. ¡Claro! Herramientas que hace 20 años parecían ciencia ficción, ahora están en sus celulares. Los jóvenes cristianos usan WhatsApp, podcasts, YouTube para organizarse. Escapan del monopolio estatal de los medios. Sí, pero el Estado también ha adaptado sus métodos. El autor es enfático en que se enfrentan a una censura digital constante. El gobierno monitorea el espacio virtual, rastrea direcciones IP, bloquea páginas web, hace cortes de Internet. La vigilancia que antes hacían los espías en los bancos de las iglesias, ahora se hace monitoreando chats. ¡Qué locura! Y aparte de la censura, el libro subraya un enemigo interno más sutil: la secularización de la juventud. Sí,
Los jóvenes están agotados por la crisis económica interminable, expuestos a ideologías materialistas y con un deseo masivo de emigrar. Mantenerlos anclados a sus comunidades requiere un esfuerzo monumental. Por eso el rap y las redes sociales son tan vitales. Son los ganchos. Ahora, en este intento de sobrevivir, el autor señala un fenómeno interesante: el ecumenismo. Diferentes denominaciones cristianas dejando de lado sus diferencias históricas. ¿Cómo funciona esto? Básicamente, iglesias que tendrían profundos desacuerdos teológicos deciden archivar esas diferencias. Se unen por pura supervivencia y asistencia social. Agrupan recursos para crear comedores comunitarios u organizan jornadas de salud con médicos voluntarios de diferentes congregaciones. Pragmatismo puro. Pero el libro lanza una advertencia sobre esta unión, sugiriendo que el gobierno fomenta este ecumenismo. Así es, existe el temor de que el gobierno permita estas agrupaciones por conveniencia logística. Es infinitamente más fácil monitorear a una gran organización centralizada que vigilar a cientos de grupos clandestinos dispersos. Un arma de doble filo espectacular. Y para complicarlo más, está la geopolítica. ¿Cómo impacta la relación entre Cuba y Estados Unidos en la vida de un miembro de estas iglesias? Funciona como un termómetro político. Cuando hay deshielo diplomático entre Washington y La Habana, las restricciones internas se relajan. Reciben visas, donaciones y recursos. Pero cuando hay tensión, el gobierno cierra el grifo, las donaciones se bloquean y la represión se intensifica de inmediato. O sea, la comida en la mesa de una familia depende del estado de ánimo de los diplomáticos. Exactamente. A modo de síntesis, lo que observamos en este documento es una clase magistral sobre adaptación humana. La presión externa y la escasez, en lugar de desintegrar a la comunidad evangélica, lograron cristalizarla. Al confiscarles los edificios, el Estado los obligó a purgar sus dependencias materiales. Descubrieron que su verdadera infraestructura era la red humana y la solidaridad. Es una lección impresionante sobre los límites del poder estatal. Un gobierno puede confiscar, infiltrar, cortar el Internet. Pero este documento demuestra que hay una frontera impenetrable: la capacidad de controlar la voluntad y la fe cuando la gente decide cuidarse mutuamente. Es un mensaje muy poderoso. Muchísimo. Y antes de despedirnos de este análisis, hay un último detalle teológico que el autor menciona al final y que me dejó pensando muchísimo. Relata que los creyentes en la isla sienten una profunda identificación con la figura bíblica de Job. Ah, la historia de Job. Exacto. Para quienes no la conocen, Job es el arquetipo del hombre que lo pierde absolutamente todo: riqueza, familia, salud. Pero no como un castigo divino, sino como una prueba suprema para forjar su carácter. Ellos ven sus décadas de escasez y dolor a través de ese mismo prisma. Tiene todo el sentido que se identifiquen con él. Y eso nos deja una pregunta fascinante para reflexionar. Si un entorno de escasez extrema y vigilancia logra crear comunidades humanas indestructibles, donde la gente comparte su última ración de comida, ¿qué dice eso de nuestras sociedades modernas actuales? Tremendo contraste. Vivimos en entornos de abundancia material y libertades, pero paradójicamente enfrentamos una epidemia histórica de soledad, aislamiento crónico y falta de comunidad real. Es un contraste que definitivamente da para pensar mucho. Totalmente de acuerdo. Nos deja una gran reflexión. Gracias a todos por acompañarnos en esta exploración. ¡Hasta la próxima!